¿Por qué Jesús necesita regresar? ¿Por qué es tan crucial que vuelva al mundo? Él necesita volver para condenar a los impíos. Los apóstoles y el credo de Nicea nos recuerdan que Cristo vendrá para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Esta es una pieza fundamental para concluir esta era maligna. La historia necesita un final con el día del juicio. La injusticia de la vida lo exige. Es profundamente injusto que los impíos prosperen mientras los inocentes sufren. La mayoría de los crímenes pasan desapercibidos y sin castigo. Parece haber poca correlación entre el carácter y las circunstancias personales, la integridad y la prosperidad, la santidad y la felicidad. Nuestro instinto clama porque el bien sea recompensado y el mal castigado. La justicia de Dios lo exige. Su bondad cuestiona si alguna vez corregirá los errores cometidos. Si Él es verdaderamente el Rey del universo, también debe asumir el papel de juez. Como está escrito en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Debe haber un día de rendición de cuentas en el que todas las cuentas se ajusten y todas las deudas se paguen por completo. Pero, ¿por qué un día de juicio? Ya que la muerte pone fin a la oportunidad y resuelve el abismo entre el bien y el mal, ¿por qué cada persona no es juzgada en el momento de la muerte, en lugar de esperar hasta que toda la raza humana esté ante el tribunal? Lucas 16:26. Además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijo, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni los de allá pasar para acá. Dios debe ser vindicado públicamente. Él debe ser visto como justo en sus decisiones con respecto a nuestro destino. Ha sido acusado de injusticia en varias ocasiones. Estas críticas deben ser refutadas para que todos puedan estar de acuerdo con Abraham, quien dijo: «Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratando al justo de la misma manera que al impío. Lejos de ti, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra?» Génesis 18:25. Así como Jesús necesitaba ser vindicado públicamente, su crucifixión fue la mayor injusticia de todas, el día más oscuro, literalmente, en la historia de la humanidad. Cuando el mundo lo vio por última vez, Él era un criminal en desgracia. Todos deben estar presentes para presenciar la reversión de los veredictos, porque el pueblo del Señor debe ser vindicado públicamente. Ellos eligieron el lado de Dios y de la verdad, pero a menudo en este mundo perverso, pagaron el precio con sus propias vidas por tomar esa posición. Estas son las personas a las que Jesús se refiere como sus hermanos y hermanas, que deben ser honrados en presencia de aquellos que los trataron con desprecio y odio. Hebreos 2:11. Porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Y el rey les responderá y les dirá: de cierto les digo, cada vez que hicieron esto a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces llegará el día en que se hará justicia. Todo ser humano enfrenta dos compromisos futuros, ninguno de los cuales puede ser registrado en una agenda o marcado en un calendario. El primer encuentro es único para cada persona, mientras que el segundo es igual para todos. Y como está ordenado a los hombres, morir una vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Muchos imaginan que este encuentro será en el cielo, quizás por la noción equivocada de que todos van al cielo cuando mueren. Los cristianos pueden confundir el trono descrito en Apocalipsis 4:5 con el gran trono blanco mencionado en Apocalipsis 20:11. Uno es el trono de Dios en el cielo, mientras que el otro es el trono de Cristo en la tierra. Apocalipsis 20:11 describe: «Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Los seres humanos serán juzgados aquí en la tierra, donde vivieron en pecado, y es en este punto donde se decidirá su destino. ¿Cómo podría un Dios santo permitir que los pecadores entraran al cielo, aunque fuera por un solo día? Muchos ya habrán muerto y necesitarán ser resucitados para ser juzgados». La Biblia anticipa la resurrección tanto de los impíos como de los justos. Daniel 12:2 afirma:
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio eterno. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Hechos 24:15 ofrece esperanza, y tengo esperanza en Dios, la cual ellos también aceptan, que habrá resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. El Hades, la morada de los espíritus que partieron, liberará a sus habitantes para que todos, ya sean enterrados, cremados o perdidos en el mar, aparezcan nuevamente ante su juez en la tierra. Apocalipsis 20:12-13 relata: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. El Nuevo Testamento enseña que habrá 2 días de resurrección separados por el milenio. Apocalipsis 24:6 relata: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio autoridad para juzgar. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Pero los demás muertos no revivieron hasta que se completaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. De hecho, si incluyes el primer domingo de Pascua, hay 3. 1 Corintios 15, 23, 24. Pero cada uno en su propio orden, Cristo las primicias. Luego, cuando vengan los que son de Él, entonces vendrá el fin. Cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder, los seres humanos serán juzgados en esta tierra por un ser humano. Esto es una verdadera sorpresa para aquellos que esperan que Dios mismo sea el juez. Pero Él ha delegado esa función a uno de nosotros, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre a quien designó. Hechos 17:31. Es Jesús quien se sentará en el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmó con frecuencia que tenía autoridad para decidir el destino eterno de las naciones y los individuos. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 13:41-43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todo lo que hace pecar y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. Mateo 25:30-33. Y al siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Tal afirmación solo puede explicarse de una de 3 maneras. Él estaba loco, era malo o era Dios. Era un lunático, un mentiroso o el Señor. Solo si Él fuera Dios hombre, divino y humano al mismo tiempo.
estaría perfectamente calificado para ser el juez de todos. Y ya ha hecho todo lo posible para salvarnos de la prueba. Debido a su doble naturaleza, Jesús es capaz de administrar justicia perfecta. Su humanidad le permite comprender. Vivió en nuestro mundo, bajo nuestras presiones, con nuestras tentaciones, sin ventajas y, sin embargo, sin pecado. Su divinidad le otorga conocimiento. Nos conoce por dentro y por fuera, conoce nuestros pecados ocultos, palabras descuidadas, motivos ocultos y emociones más profundas. Sus decisiones serán completamente justas. Por otro lado, tendrá en cuenta nuestro conocimiento o ignorancia de lo que es correcto y lo que es incorrecto a los ojos de Dios. La Biblia afirma inequívocamente que seremos juzgados de acuerdo con la luz que hemos recibido, ya sea la luz plena del Evangelio, la media luz de los 10 mandamientos o una luz menor que brilla a través de la creación exterior y la conciencia interior. Romanos 1:20. Porque las cualidades invisibles de Él, desde la creación del mundo, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, incluso su poder eterno y divinidad, de modo que son inexcusables. Romanos 2:12-16. Todos los que pecan sin la ley también perecerán sin la ley, y todos los que pecan bajo la ley serán juzgados por la ley, porque no son los que oyen la ley los que son justos ante los ojos de Dios, sino los que obedecen la ley los que serán declarados justos. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza las cosas requeridas por la ley, ellos son una ley para sí mismos aunque no tengan la ley. Muestran que los requisitos de la ley están escritos en sus corazones. Su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos a veces los acusan, y otras veces incluso los defienden. Esto ocurrirá en el día en que Dios juzgue los secretos de las personas a través de Jesucristo, como declara mi Evangelio. Por otro lado, toda nuestra vida será expuesta. Cada pensamiento, palabra y acción. Romanos 2:6. Todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Segundo Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por las cosas practicadas a través del cuerpo, sean buenas o malas. Todo está registrado en libros que serán abiertos en ese día. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho según lo registrado en los libros. Apocalipsis 20:12. ¿Qué veredicto puede haber sino culpable? ¿Quién siempre ha hecho lo que sabía que era correcto, incluso si su única guía era su propia conciencia? ¿Aquellos que evitaron todo lo que criticaron y condenaron a los demás? Mateo 7:1. De hecho, no hay nadie que siempre haga el bien, ni siquiera uno. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:12 y 23. Ninguno de nosotros ha sido lo que Dios pretendía que fuéramos, ni siquiera lo que en nuestros mejores momentos sabíamos que podríamos y deberíamos haber sido. La sentencia es una muerte en vida en el lugar llamado infierno, separado de Dios, la fuente de todo bien, excluido del nuevo cielo y la nueva tierra, encerrado con el diablo, los demonios y todos los que comparten su ira contra el Creador. Cuerpo y alma atormentados día y noche para siempre en el lago de fuego. Apocalipsis 14:11, 20:10. Con la angustia y la frustración de saber que las oportunidades desperdiciadas nunca se repetirán. No es de extrañar que Jesús hablara con horror de tal destino, advirtiendo a sus discípulos sobre el peligro y dispuesto a sacrificarse para salvarlos de él. Así toda la raza humana será condenada en ese tribunal. Mira de nuevo la escena más allá de los millones de volúmenes biográficos. Se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Todas las personas enumeradas en este libro serán absueltas, escapando del veredicto y la sentencia. Es un libro que existe desde el comienzo de los tiempos. Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:3, pero con más frecuencia en Apocalipsis. Éxodo 32, 32, 33.
Pero ahora, por favor, perdona su pecado. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. El libro de Dios. Los nombres fueron escritos por el propio Dios. Es una lista de las personas que Él confió a su Hijo. Juan 17:6. Como resultado, es conocido como el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Los impuros nunca entrarán, ni aquellos que avergüenzan o engañan, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo se hicieron elegibles para la inclusión? Pusieron su fe en Cristo como su Salvador. Fueron guiados por su fe. Creyeron y obedecieron los mandamientos de Dios. Sus acciones demostraron su fe. Se debe decir que la verdadera fe no es solo un paso, sino un largo camino. La esencia de creer en una persona es seguir creyendo, pase lo que pase. Fe y fidelidad son exactamente la misma palabra en los idiomas hebreo y griego. Habacuc 2:4. Los justos vivirán por la fe. Significa que aquellos a quienes Dios considera justos sobrevivirán por la fidelidad. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento todavía vivían por la fe cuando murieron. Es posible alejarse de la fe, hundirse. Y Timoteo 1:19-20. Mantener la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado, y así naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para enseñarles a no blasfemar. Como Dios le reveló a Moisés, los nombres del libro de la vida pueden ser borrados. Éxodo 32:33. El Señor respondió a Moisés: aquel que ha pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Solo el nombre de aquellos que permanezcan fieles, que superen todas las presiones para desconfiar y desobedecer, permanecerá hasta el día en que el libro se abra concluyentemente. Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor será vestido de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Para concluir nuestra pregunta del día, ¿qué canciones de adoración acercan tu corazón a Jesús?